Mire, vamos a volver a Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente la puso más que todos los animales del campo, y los árboles, al cual se comunican con Dios a los dicho, no tomar de todo árbol del huerto. Y la mujer tomó la serpiente del fruto de los árboles del huerto para comer. Pero del fruto del árbol que está en la mano del huerto de Dios, no comeré de él, ni lo tomaréis para comer la vida. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no mires. Si Dios que solamente el día que lo tomarán de él, será la vista de nosotros, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer si el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzarnos a vivir, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, escúcheme, yo le dije ayer, mire, ¿quién es la persona que detrás de escena le dijo a la mujer que Dios es un mentiroso y su palabra es mentira? El diablo, exactamente la serpiente. ¿Y a quién le creyó la mujer? La escena macabra de que estamos... y otra cosita, si uso alguna palabra y usted no entiende su significado, levante la mano, no se preocupe, dígame, pastor, qué significa tal palabra, porque la verdad que usted está entendiendo de golpe por una palabra, puede ser que termine perdiendo la comprensión total de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hay algo que no entiende, o una palabra entra a la mano y dice, no entiendo tal palabra. No se preocupe porque a todos nos pasa, ¿ok? Eh, ¿Sabe cuál es la mejor forma de aprender vocabulario? ¿Sabe cuál es la mejor forma? No. ¿Sabe cuál es la mejor forma? Leer, leer. Lean libros, Biblia y un montón de libros. Cuanto más lee, más vocabulario incorpora. ¿Ok? De la mejor forma realmente es leyendo. ¿Eh? Así que le puedo decir que una de las mejores cosas que el ser humano inventó por la gracia de Dios son los libros. ¿Sí? Son los libros. Ahora están los ebooks, lo ven lees, digamos, a través del computadora, teléfono, lo que sea. Después vieron que estamos cada vez más vagos. Ahora vienen los audiolibros. Y hay hermanos que me dicen, no, cuando uno habla de lectura de la Biblia, te dice, no, no, no leí, pero ¿qué pasa? Cuando viajo con colectivo me pongo los auriculares, pongo y escucho, no, lo está leyendo el otro, no lo está leyendo vos. ¿Ok? Así que Según la composición y todo, también cambia el significado. exactamente. Entonces, a ver, lean, no sean vagos, lean. La verdad que los libros no muerden, gracias al Señor, así que lean. Ahora, fíjense un detalle. Lo que el diablo está haciendo básicamente es un acto de manipulación. ¿Ok? Fíjense el versículo 1 cómo comienza. Fíjense esta pregunta que hace la serpiente. Se acerca a la mujer y dice, ¿con que Dios os ha dicho tal cosa? ¿Vieron como la suegra, la ponzoñosa, viene y le dice a su hija, así que tu maridito se hace el galán? ¿Viste? ¿Cuál es el objetivo de la suegra? Pregunto. El objetivo de la suegra precisamente es generar un daño y lo que pretende a través de su pregunta ponzoñosa es meterle cizaña, duda, veneno a la otra persona. Así que Satanás se presenta entre y dice, ¿con que Dios te dijo tal cosa? Y empieza. Y la mujer le contesta, no, no, Dios me dijo tal cosa. Y entonces, Dios es un mentiroso, porque no va a pasar lo que Dios dijo. ¿Ok? Lo que la serpiente estaba haciendo, ni más ni menos, es manipular y controlar la mente y el pensamiento de la mujer. Hace que lo que buscó que la mujer empiece a tener dudas acerca de Dios y su palabra y que empiece a tener un pensamiento negativo respecto de Dios. Porque la mujer hasta ese momento, pero la ropa, no, Dios dijo tal cosa. Es como la suegra dice, así que tu maridito te dijo que yo soy una víbora.
si una hija quiere la verdad, le va a decir a su madre, pero es la verdad, sos una víbora, serpiente, ¿ok? Pero, ¿qué hace? Entonces la mujer, para indicar a la hija con toda honestidad, no, ma, eso no es lo que quiso decir. Y la madre continúa, ¿ah, no? Fíjese que la cuestión aquí detrás es que Satanás vino con la clara intención de manipular a la mujer para que acepte una verdad, entre comillas, diferente. Que Dios y su palabra, que Dios es un viejo mezquino, erróneo, lo que busca es tu mal. En cambio, yo soy tu amigo que vengo a darte la libertad contra este viejo roñoso. ¿Ok? Y es lo que compra definitivamente, en definitiva, Eva y Adán, por supuesto. Ahora, fíjese, yo le dije, la clave está para entender esto en el versículo 15. Poné el versículo 15. Y 16 también, después. Dice, y poned enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la mujer, la simiente, y la descendencia perdón, entre la simiente de la serpiente y la simiente o la descendencia de la mujer. ¿Qué más? Esta, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, y dice, y tú le dirás en el calcanear. Fíjese que calcanear está hablando de cosas, del talón, ¿ok? Ahora, fíjese un detalle. Acá estamos hablando de Eva, ¿ok? Este dos versículos, este versículo es conocido habitualmente como el protoevangelio, ¿ok? Es el primer, digamos, y resumido evangelio. Está hablando de qué cosa, básicamente. Dice, voy a poner enemistad entre vos, mujer, y la serpiente. Voy a poner enemistad, y va a haber enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia tuya, a la serpiente. Después termina diciendo, la simiente o la ascendencia de la mujer, evidentemente está hablando de Jesucristo, ¿sí? Te va a herir la cabeza aquí, a la serpiente. O sea, fíjese que, al fin y al cabo, Dios le está diciendo que algún día va a llegar el Señor Jesucristo para herir mortalmente ¿a quién? A la serpiente. Fíjese que Dios lo que está haciendo es cargarle la responsabilidad como debe ser, ¿a quién? A la serpiente. Entienda bien entonces que realmente Dios se nos está diciendo, quien está detrás de toda esta escena, manipulando y llevando al hombre y a la mujer hacia donde Satanás quiere, es mismo Satanás. Y por esa razón Dios, ¿ok?, dice, voy a tomar las acciones que correspondan para destruirte a vos, Satanás. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió? ¿Queda claro? Entonces, lo que hay que entender esto, y después vamos a ver un poco en el Nuevo Testamento, es que la realidad, como yo le decía, el mundo se transforma en un mundo dual. ¿Ok? Está aquellos que en obediencia están sujetos a Dios y su palabra y aquellos que no lo están. Pero también está este mundo dual, lo que aparece detrás de escena, y es que hay un lado, digamos, va a haber en este mundo la acción que Dios va a desarrollar, está hablando de la mujer, la serpiente, digo, su simiente y la simiente de la mujer, que es el que definitivamente va a destruir la obra y a Satanás mismo, y la serpiente. Es decir, que el mundo espiritual se transformó en un campo de batalla también dual. Está la obra que Dios va a hacer y también está la obra de Satanás. Y Dios lo que nos va a decir en esta promesa, el primer evangelio, el protoevangelio, es que Dios un día, a través de una descendencia de la mujer, va a acabar con esta obra macabra que Satanás desarrolló detrás de escena, entre bambalinas, contra la humanidad. ¿Se entiende la idea? Estamos acá, nos perdimos. ¿Se entendió? José está mirando diciendo en venezolano, por favor. ¿Se entendió o no? Ok. Está hablando de Satanás. Porque en definitiva, quien está
manipulando y quien va a desarrollar todo un conjunto digamos, una civilización en contra de Dios, es la obra que Satanás va a realizar. Porque si usted después lee el capítulo 3, lee el capítulo 4 y 5 en particular, perdón, 4 en particular, lo que usted va a encontrar es, Dios va a relatar que Satanás va a comenzar a desarrollar una civilización, una cultura donde Dios no está presente. Nuestra sociedad, el apóstol Juan, su primera epístola, capítulo 5, nos va a decir que el mundo entero está bajo la influencia maligna. Es decir, él va a comenzar a desarrollar una sociedad, una cultura, con total y absoluta prescindencia y ausencia de Dios. Nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra filosofía de vida, nuestro modo o medio de entretenimiento, ¿sí? Nuestra religión, nuestra política, nuestra economía, lo que sea, es el desarrollo de una sociedad sin Dios. ¿Ok? Y de hecho nosotros nacemos dentro de una sociedad sin Dios. Pero usted dice, pastor, pero hablamos de Dios. Esto es cierto. Hace un par de años atrás, un ministro que teníamos el gobierno en ese momento, dijo que Alemania tiene más pobre que la Argentina. En forma simultánea, acá simultánea, la persona que era la presidenta de la nación en ese momento, nosotros estamos envueltos en un problema de inseguridad. Ella dijo, lo que hay es una sensación de inseguridad. ¿Cuál es la palabra que se utilizó después en los medios, o nosotros también, para referirse a lo que el gobierno está hablando? La palabra es relato. Vieron que muchas veces usted lee un artículo que habla de relato kirchnerista. O sea, lo que hace es generar un relato como que estaba todo lindo, cuando la realidad es totalmente diferente. Fíjese el relato continuo. Hace un par de días nuestro presidente dijo, y su portavoz Cerruti dijo lo mismo, cualquier ama de casa que va al supermercado ve cómo está bajando la inflación. Estamos complicados, che. Eso es un relato. Lo que hace un relato, básicamente es contar una historia, entre comillas, inventada, creada, antes de llegar a esto. Fíjese que si usted lee nuevamente la historia de Génesis, va a encontrar con qué cosa. Cuando habla de Dios y su palabra, la Biblia nos habla acerca de lo que es la justicia de Dios, la moral de Dios, la moral objetiva de Dios. La moral objetiva de Dios se referencia en su propia santidad. La justicia de Dios consiste en aquellas acciones que el hombre debe realizar. A ver, quiero que entienda algo. Vamos a hablar claro sobre el tema de la justicia. Toda sociedad y toda casa necesita justicia. La justicia es ni más ni menos aquellas conductas y acciones que es una familia, una sociedad entiende que es algo bueno y que debe ser respetado por el conjunto de habitantes de una sociedad o una familia. Cuando mamá y papá en casa dice, a partir de ahora, le dice a sus hijos, cuando terminamos de comer, usted se encarga de levantar la mesa y lavar los platos. ¿Ok? Los padres establecieron una conducta y una acción que es bueno y favorable para la familia. De manera que cuando yo incumplo esa justicia de mis padres, ¿qué pasa? Recibo castigo. Esto lo mismo ocurre en la sociedad. Fíjese un detalle. El Código Penal, básicamente, desde cierta perspectiva, discutiremos de otra perspectiva también posible, es la consagración de aquellas conductas que el legislador entiende que
es valiosa o es disvaliosa para la sociedad. Por ejemplo, el legislador dice, esto es la justicia que se establece en una sociedad. El legislador dice o establece que es una conducta disvaliosa, es una conducta mala para la sociedad cuando alguien mata a otro. De manera que si vos cumplís, caes en esa figura o en esa conducta, te establece una sanción. Y la sanción está para que vos digas, no, no lo voy a hacer porque es una conducta que para la sociedad que estamos viviendo es mala. Entonces, para no caer o recibir esa sanción, no voy a cumplir o no voy a adecuar mi vida o mi conducta a esa injusticia, para decirlo de alguna forma. ¿Se entiende la idea? De hecho, nuestro Código Penal está establecido, ¿sí?, en una escala de valores. Entonces, ¿cuál es el valor más importante para una sociedad? La vida. Y de hecho, si usted va al Código Penal, segunda parte, la parte especial, va a encontrar con que el primer delito, artículo 80 del Código Penal, el primer delito que se sanciona y que se considera disvaliosa es el homicidio. El que matare al otro, tal cosa por el estilo. Y ahí empieza. Por eso muchas veces, por ejemplo, hay una discusión en el mundo del derecho acerca de algunas normas y entonces planteamos que tal norma es injusta. Por ejemplo, en los tiempos de la dictadura militar, a través de un decreto se incorpora al Código Penal un delito que es robo automotor, no un delito, sino la sanción, un robo automotor, y establece que robo de un automotor en banda zona urbana te cae una pena de 15 años. Ahora, el homicidio dice que el que mata a otro tiene una pena que va de 8 a 20 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el robo de una cosa material como el coche reciba más sanción que respecto de alguien que quita lo más importante, lo más valioso de la sociedad, que es la vida? Así que tuve una discusión acerca de si eso es una norma constitucional, inconstitucional, si es justa, injusta, cosa por el estilo. Así es como se estructura, entre comillas, en nuestro Código Penal y, por supuesto, todos los códigos del mundo, de alguna forma se estructura de la misma forma. Coincido de todo modo que con el autor de Unequian que realmente esto es simplemente una nota de color, que realmente el valor más importante que una sociedad defiende no es la vida, sino la dignidad humana. Y él da un argumento muy interesante. Por ejemplo, en una guerra vos podés matar a una persona y no vas en cana. Pero aunque en una guerra, si vos no respetas la dignidad del otro, vas en cana. Entre otras cosas. Pero también es una discusión de carácter académico. Pero el punto central es eso, así como está estructurada. Entonces, toda sociedad tiene su justicia. Y el incumplimiento de esa justicia acarrea una pena, una sanción. Cuando Dios creó la sociedad y creó al hombre, o sea, creó en la creación, Dios también establece esta norma de Dios, es la justicia de Dios. Y cuando vos quebrantás esa justicia, indudablemente vas a recibir una sanción. Lo que está haciendo Génesis 3, lo que Satanás le está ofreciendo a la mujer, a Eva y a Adán, es desarrollar una sociedad con una justicia propia. Cuando le dice, sabe Dios que el día que comáis el fruto de este árbol será abierto vuestros ojos y seréis semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que Satanás le está ofreciendo al hombre y a la mujer rebelarse contra Dios y contra su palabra y decir a Dios, no te necesitamos, porque yo puedo crear una justicia propia. Puedo crear mis normas del bien y el mal porque yo soy como vos, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Estos son algunos detalles interesantes que van emergiendo de esta historia. Y a partir de allí comienza un proceso donde está el hombre que dice a Dios, yo no te necesito para que me diga qué es lo que está bien y mal. Yo puedo decidir, yo soy un ser lo suficientemente inteligente y racional que puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo.
y crea su propia justicia. Ahora, es interesante lo siguiente de lo que estamos hablando, y este es el punto, lo que Pablo desarrolla a partir del versículo 18, capítulo 1 del libro Romano. El libro Romano, del capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 3, versículo 20, es un relato de cómo el hombre, desde el momento que desplazó a Dios su vida y entendió que podía crear su propia moral subjetiva, es una historia de cómo el hombre comienza un proceso de decadencia. ¿Por qué? Porque la moral del hombre es una moral que nos lleva hacia la decadencia. Mira, le doy un ejemplo muy sencillo. En mis épocas de juventud, usted sabe que los boliches, donde uno va a bailar, bien los famosos boliches, entra, la verdad que, no sé, en una época, los boliches de las famosas discotecas, uno se va a bailar. Hay una película famosa de los fines de los 70, ¿ok? Ese famoso Fiebre de Sábado por la Noche, ¿se acuerdan? Con John Travolta, que vestido de pantalón blanco, digamos, traje el saco blanco y empieza a bailar. ¿Se acuerdan con el ritmo de Bee Gees? Still Alive, Still Alive. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Cuando uno se ve, Still Alive, Still Alive. Y a veces se acuerdan. No digas que no te acordás porque te asesino. Ok. ¿Qué? Sí, no, esta capacidad de dancing que uno tiene, en fin. Ahora, escúcheme una cosita. Entonces uno pensaba en los boliches donde uno va a bailar y cosas por el estilo. Ahora, con el tiempo cambió, porque los boliches se transformó en lugares donde uno va a consumir, a buscar chicas y muchachos para tener algún tipo de contacto íntimo. Y recuerdo que en mi época lo más zarpado que había dentro de un boliche era lo famoso, ¿qué cosa? Reservado. Era una zona oscurita, con algunos sillones y almohadones cómodos, donde vos le puedes chupar y todo, y pagar el trago y trago a una piba, y lo único que puede hacer es llevártelo a ese reservado para llenarse de besos. Y ahí no pasaba el asunto. Ahora, usted sabe que actualmente, dentro de los boliches, existe sala de primeros auxilios. Y dentro de los boliches, todo el mundo conoce quiénes van a entrar a vender drogas. Y de hecho se lo deja pasar porque es un negocio. ¿Por qué? Porque el consumo de droga, entre otras cosas, genera una sed impresionante y la barra vende. Los pibes tienen que tomar. Y de hecho, muchas veces, digamos, en los baños, en la pileta, te corta el agua. Para que cuando te agarres esa sed no vayas a la pileta del baño a tomar agua. Para que vayas y pagues en ese lugar, digamos, en donde expende bebida de toda naturaleza. Pero es tanto el nivel de consumo de droga que muchas veces los chicos terminan reventados ahí adentro y hay médico, enfermera, necesita hacer los primeros tratamientos médicos y si no lo puede solucionar, ambulancia, los hospitales. Ahora dígame que no estamos en un estado de mayor deterioro desde un muchacho y una chica que se besaron hasta ese estado que estamos describiendo actualmente. Esto lo que nos describe precisamente es simplemente un ejemplo de que la moral del hombre lleva más deterioro. Y si alguien duda de su moral o de la moral subjetiva, le voy a proponer lo siguiente. Si usted confía que la moral del hombre no es una moral, digamos, entre comillas, mala y es, digamos, degenerativo, le propongo que usted en su casa se vaya por una semanita, un par de horas, un par de días y deje toda la puerta abierta. Si usted confía en la moral subjetiva, usted sabe que cuando vuelve nadie entró a tocarle nada. Pero si usted no confía en eso, quiere decir que usted reconoce que la moral subjetiva del hombre es mala.
Por más que tengamos justicia humana, el ser humano esa justicia no regenera al hombre, sino todo lo contrario. El proceso de la perversión es aún mayor. Por eso le digo, a veces cuando yo hablo, le digo esto, cuando hay gente que me habla sobre la bondad del hombre y cómo la moral del hombre y cosas por el estilo, le digo, bueno, haz eso. Llega a la puerta de tu casa, deja todos los vidrios del coche abajo, con la llave puesta, deja la billetera ahí adentro y entras a tu casa a dormir con toda la puerta abierta. Ya que la moral del hombre es buena y el ser humano a través de la moral, la justicia del hombre, sabe lo que es bueno y malo y va a hacer lo bueno, entonces puedes estar tranquilo. Nunca va a pasar absolutamente nada. No lo vas a hacer porque no confías que la moral, la justicia del hombre hace que el hombre sea bueno. Todo lo contrario. Esta es una de las mentiras que Satanás no le cuenta en su relato a Eva. Ella Eva va a ser como Dios sabiendo bien y el mal, pero no le dijo que una vez que decidiste expulsar a Dios de tu vida, vas a saber lo que es bueno o malo, pero nunca vas a hacer lo que es bueno. Y la moral y la justicia del hombre en nuestra sociedad es una prueba palpable de que a través de los tiempos, las edades, el ser humano, su justicia, su moral, sufre un proceso importante de deterioro, más y más. Y realmente el relato de la historia que Pablo desarrolla en Romanos capítulo 1, versículo 18, es lo que siempre le digo, es la historia de un tobogán, digamos, descendente, cada vez más empinado. Porque comienza con el hombre, versículo 18, rechazando a Dios de su vida, sublevando o rebelándose contra Dios y su palabra, comienza un proceso allí de caída constante, permanente y nunca una posibilidad de levantarse. Es decir que desde el momento que el hombre decide rebelarse contra Dios y contra su palabra, comienza un proceso irreversible de deterioro moral. Y es lo que hace que nuestra sociedad sea cada vez más irrespirable en cuanto, por ejemplo, al tema de la inseguridad. Mire, yo recuerdo una vez, en un viaje a Uruguay, volviendo de Uruguay, era ya de noche, era como las 9 de la noche, en el medio del campo, de golpe pasamos en coche, iluminamos, hay una chica caminando sola en la banquina, a las 9 de la noche en el medio del campo, sola en medio de la nada. Y claro, lo que viajamos en coche empezamos a hablar sobre qué peligro, esta chica mira cómo está, lo que se expone y un montón de cosas. Pues la verdad puede pasar cualquier cosa, desde que un loco la agarra, que viene medio entonadito, o alguien que por distracción lo que hace se la lleva puesta, sufre un accidente, o puede sufrir cualquier otro tipo digamos, de conductas perversas de la moral y la justicia del hombre. Y yo recuerdo que en un momento de la conversación alguien dijo lo siguiente: lo que pasa es que la sociedad uruguaya es como la sociedad argentina de hace 30, 40 años atrás. Y la verdad que es verdad, es cierto, pero ¿qué significa esta frase? Que la persona que dijo eso está reconociendo algo. Que la sociedad argentina de hace 30, 40 años atrás era menos peligrosa que la actual. Por eso dice que esta chica corre menos peligro. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde hay menor peligro respecto de la sociedad argentina, que está avanzado 30, 40 años respecto de lo que es la moral, pero está reconociendo que esa moral es mala. Y en estos 30, 40 años, la moral del argentino promedio ha sufrido mayor deterioro y decaimiento. Y la realidad, nos guste o no nos guste, si somos totalmente honestos, tenemos que reconocer que esto es verdad. Cualquier persona que sean un poco jovatitos, como lo es Miguel y Néstor, sabe que esto es cierto. Aunque la víbora de la suegra de Alicia no la quiere reconocer, también sabe que esto es cierto. ¿Ok? Miren,
esta semana, hace un par de días, ahí en Ciudad hay un muy lindo, había por lo menos un muy lindo bosque. Es todo un patio de una cadena de ecosistemas que en la antigüedad, cuando no había nada, es todo lo que es la zona del bosque, la zona del bosque Cheste, Mosca podría, la zona del bosque, digamos, de Ceiza, es todo un proceso, un mismo sistema de ecosistema que viene por allí, que pasa por Ciudad Vita y que antiguamente continuaba su recorrido. ¿Y sabe dónde termina ese sistema de ecosistema, o ese, digamos, ecosistema? ¿Sabe dónde terminan? Aún en la actualidad, ¿eh? Ezeiza, Ciudad Vita y continuaba y termina en la isla Martín García. Es parte de un mismo ecosistema, que después, claro, el ser humano, en la construcción, el avance, el desarrollo fue cortando. Actualmente tenemos un serio problema en ese lugar, que el bosque... Yo viví en Ciudad Vita cuando era jovencito, muy chiquitito. Ahí nos conocimos con Néstor y con toda su familia también, ¿sí? Íbamos a la misma escuela, él era compañero de mi hermano, su hermano era el compañero mío. Y yo la verdad que prácticamente crecí dentro de ese bosque. En la época de vacaciones, por ejemplo, nos juntamos con los amigos a las 8 de la mañana, cada uno conseguía un sachet de leche, obvio vacío, cortamos la parte superior, quedaba como una bolsita, 2 agujeritos, hilo sisal, y se transforma en una pequeña alforja. Llenamos de piedra, nos colgamos una gomera y adentro al bosque y pasamos todo el día dentro del bosque. Dentro del bosque nos cruzamos, había de todo en esa época del bosque, la verdad que, y aparte era una verdulería al aire libre, en serio. Había muchísimas, lo que pasa es que vieron que la Argentina conoce poco y nada de verdura. Vos la verdura tiene 10 tipos de verdura y se acabó la historia. En cambio nosotros, los chinos, comemos todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se movió y va a la parrilla. Pero tenemos muchísima cantidad de verduras que acá no se conoce. Cuando llegamos a Ciudad Vita y fuimos al bosque, mis viejos estaban encantadísimos. Cantidad impresionante de verduras que crecía de forma totalmente silvestre y natural. Me acuerdo con mis padres y mis hermanos, íbamos todos con esos bolsas de antes, que era para ir al mercado, ¿vieron? Grande, y salíamos del bosque todo, cada uno con una bolsa en cada mano lleno de verduras que recolectamos dentro del bosque. Y me acuerdo que mi vecino decía, che, ¿por qué comen pasto ustedes? Claro, por desconocimiento probablemente. Pero también había muchos árboles frutales, que muchas veces en verano estamos trepados a esos árboles comiendo, bueno, la famosa mora blanca y la mora morada. Me acuerdo, bajamos el árbol enchastrado con la mora que comía, se te caía, te aplastaba sobre la remera. Un asco. Y salimos a las 10 de la noche, por ahí, ya recontra oscuro. Y no había un solo padre que estaba preocupado preguntándose dónde están sus hijos. Llegamos a casa y lo mismo que nuestros amigos, ¿qué hacían nuestros padres? Recién llegan, che, lávese rápido la mano o pégase un baño que vamos a comer. Hoy mis hijos ya son grandes, cuando salen, por ahí, si van por ahí, a veces es un poco más discreta, se va a la habitación, se queda, pero vos te das cuenta, no está durmiendo, porque está preocupado porque los hijos no están en casa todavía. Muchas veces yo me quedo, el otro día, por ejemplo, el jueves pasado, fuimos con Ale y David, fuimos al teatro, Dani iba a salir con los amigos a comer. Yo volví, no me enteré que se suspendió esa comida, ni tampoco me enteré que Dani estaba en casa, pero yo me quedé con la idea que él salió con los amigos a comer. Así que volvimos a casa, yo me quedé en el living, leyendo algo, mirando la tele, jugando a los jueguitos. Bueno, voy a esperar que llegue Dani. Al momento me quedé dormido, de golpe me levanto, era como 3 de la mañana, y digo, che, miro el celular, Dani no mandó un mensaje, no tengo noticia. ¿Qué habrá pasado? Ya iba a mandar un mensaje, David también, muchas veces él sabe que por ahí se hace tarde, le estoy mandando un mensaje preguntando, che, ¿todo bien? Y los niños pues te dicen, sí, todo bien, o te dicen, ya estoy volviendo, y uno se queda un poco más tranquilo hasta que escucha
que estacionó el coche y dije, ah, bueno. Y se me ocurrió, como dice, che, pará, ¿no será que está en casa? Voy a la habitación y el negro está roncando y después me enteré al día siguiente, se había suspendido. Pero fíjese la diferencia. A todos padres nos ocurre lo mismo. Estamos con el corazón en la boca porque nuestros hijos pueden enfrentar cualquier tipo de peligro que antes nosotros no enfrentábamos cuando éramos chicos. Y siempre le digo a ellos, lamento profundamente que ellos no hayan podido disfrutar de ese bosque. ¿Por qué? Porque es un peligro. O sea, toda esta situación nos habla precisamente que nuestra moral subjetiva, nuestra justicia, no nos lleva a mejorar. Esta es la apetencia del hombre, porque si usted lee Génesis 3:6, ponelo, ¿sí? Dice que la mujer dice que árbol agradable ¿para qué cosa? Para alcanzar sabiduría. Es decir, que él es un árbol, o sea, evidentemente el árbol es un símbolo de la rebeldía contra Dios y su palabra, y que yo puedo desarrollar una moral y una justicia propia, donde Dios no tiene que estar, ¿sí? Y de manera que yo puedo desarrollar moral mejor que la de Dios. Por eso este árbol, el símbolo que representa este árbol, el fruto de este árbol, es lo que me permite, ¿qué cosa? Alcanzar sabiduría. Alcanzar un nivel de perfeccionamiento donde lo que tiene con Dios se hace una pasita de uva. Si a usted le gustan las películas de ciencia ficción, a mí me encanta, hay una de esas películas es Viaje a las Estrellas, Star Trek. Es una película viejísima, ya a los 60 comenzó, ¿sí? Con el famoso capitán Kirk y sus compañeros en toda esta aventura. Tenía, por ejemplo, al segundo mando en la nave Enterprise, que era el señor Spock. ¿Te acuerdas que se murió hace poco, que era Vulcano? Tenía una oreja puntiaguda y te saludaba así, hola, te dice. Bueno, este no me cierra, pero eso lo hacía, ¿ok? Y después está el doctor McCoy, el otro integrante de esta trilogía que siempre estaba en pica entre el señor Spock y el doctor McCoy. Pues después viene un poco más atrás, por ejemplo, el ingeniero y así sucesivamente. En un momento los personajes se iban envejeciendo, esto se hizo varias películas y finalmente lanzaron, digamos, la nueva saga de esta serie de Viaje a la Estrella con una nueva tripulación, ¿ok? Ahora está al mando del capitán Jean-Luc Picard, ¿sí? Su segundo al mando Riker y así sucesivamente. Pero hay momentos, o sea, estamos hablando del mundo allá en el siglo XXIII, hay un momento de una conversación que el capitán Jean-Luc Picard dice algo muy interesante. Dice que el ser humano no trabaja para progresar económicamente. El ser humano trabaja para lograr mayor crecimiento, progreso como ser humano, mejorar el ser humano. Que el ser humano puede mejorarse. Es una excelente, digamos, aspiración. La mujer dice, árbol alcanzable codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta mosca me tiene poder, no sé por qué andan dando una vuelta por acá. ¿Sí? Árbol agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Pero la verdad, nuestra sociedad, fruto de nuestra propia moral, vio a la mujer, ella vio que podía establecer sus propias normas, o Adán, su propia justicia, su propio valor subjetivo en contra de la justicia de Dios. Yo puedo desarrollar una sociedad perfecta y no necesito de Dios. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que esa sociedad ha sufrido desde el comienzo hasta ahora un proceso de deterioro constante y permanente. ¿Por qué? Porque Dios no está presente. ¿Ok? Este es el problema. ¿Por qué? Porque cuando usted se revela contra Dios, y es lo que la Biblia habla, hoy hablar un poco, escuchar a los hombres hablar de esto, lo que compartimos también otro día, cuando uno comete un delito, se transforma en delincuente. Es alguien que delinquió. ¿Okay? Si usted mató a alguien, robó, estafó, violó, lo que sea,
Si alguien te dice que sos un delincuente, usted no tiene por qué enojarse porque realmente cometió un delito. De la misma forma, si usted violó la norma de tránsito, usted se transforma en un infractor. Entonces, cuando usted va ante el controlador de falta en Capital Federal, por ejemplo, o la justicia municipal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, según el partido, y le dice que usted es un infractor, bueno, van que será porque usted infringió las normas de tránsito o de otras normas que lo transforman en infractor. Pero cuando usted quebranta las normas de Dios, cuando usted expulsa a Dios, se revela contra Dios y su palabra, esa acción, la Biblia dice que se llama pecado. Y a usted lo transforma en pecador, y a mí también, por supuesto. Es decir que la pretensión del hombre es que, siendo pecador, podemos desarrollar una sociedad con mejor valor y justicia que la de Dios. Es algo así como que usted toma a los peores delincuentes de una sociedad y le pide a ellos que diseñe una moral y una justicia nueva para esa sociedad. ¿Cuánto de usted presente estaría confiado que esa moral y esa justicia lo va a hacer a usted y a su sociedad mejor que la anterior? Seamos honestos. Mire, esto ni siquiera lo cree, o sea, aunque el ser humano rechaza esta lógica, la verdad que, aunque ellos dicen rechazo que esto no es verdad, termina aceptando tácitamente o indirectamente que esto es cierto. Fíjese cuántas películas hay donde usted ve que sale de la prisión un conjunto de delincuentes y la película te muestra qué pasa, que se potencian y son peores. ¿Es cierto? Y te muestra muchas veces que el que no quiere ser peor tiene que apartarse de ese grupo. Inevitablemente. Cuando el innombrable Voldemort liberó a todos sus secuaces de Azkaban, de esta prisión, ¿vieron Harry Potter? Se juntaron todos sus secuaces delincuentes, buscaron destruir y crear una sociedad mucho más terrorífica y peor. No se juntaron para ser mejor. Porque el pecado, quiero que entienda esto, una persona lejos de Dios comienza un proceso de deterioro moral, no un proceso de mejoramiento. Y la justicia del hombre es ni más ni menos normas que muchas veces son aspiraciones, que muchas veces son imposibles de cumplir, porque la moral subjetiva, la corrupción que produjo el pecado en nuestra propia naturaleza, no nos permite mejorar. Pero sin embargo decimos que no necesito de Dios. Pero sin embargo decimos que debemos rechazar a Cristo y su obra de la cruz porque eso es fábula. Eso es la contradicción del ser humano. Yo sé que no puedo mejorarme, pero tampoco quiero que Dios venga aquí. Pero es interesante lo siguiente. ¿Le ha pasado a usted? ¿O conoce a alguien que le ha pasado, por ejemplo, esto? Yo no quiero saber nada con Dios. Pero un día tuve una desgracia, lo primero que uno se pregunta es, Dios, qué porquería que sos. Si vos sos todo amor, ¿por qué permitís que pase esto? ¿Escucharon alguna vez eso? Es muy normal que el ser humano tenga ese tipo de pensamiento. ¿Ok? Pero la Biblia sabe que dice eso, que el ser humano, ¿ok?, en su necedad, tuerce su camino. Y después que torció su camino, el hombre, y la cosa le salió pata para arriba, le echa la culpa a Dios. O sea, Dios es alguien que no se merece estar presente en mi vida, pero es alguien a quien le voy a echar la culpa. Lo mismo que hace la suegra, ¿vieron? Hija, hiciste bien en casarte con este hombre, pero quiero que sepa que a partir de ahora es el culpable de todo. ¿Qué significa moral represiva o
La moral subjetiva es la tuya, lo subjetivo lo de uno. La moral objetiva es la moral de Dios. ¿Ok? Nosotros vivimos el ser humano a partir de aquí comienza a crear su propia sociedad, su moral objetiva. El problema es ¿cuál es? El ser humano cree que él está creando esa sociedad con una moral subjetiva, una moral buena. Pero la historia macabra detrás de todo esto, ¿cuál es? Es que Satanás es el que está llevando al hombre a cumplir su propósito. Como la suegra que manipula a su hija para que cumpla el propósito que se divorcie de ese tipo. Lo logró. Ahora, uno ve de afuera que dice que la esposa decidió divorciarse. Pero lo que muchas veces no vemos es la historia detrás. Hay otra víbora, Satanás, que es la suegra, que fue la que manipuló y llevó a su mujer a tomar una determinada decisión. Y esto es lo que ocurre. El ser humano cree que es él que está construyendo una sociedad y la mujer acá cree que es ella y su marido los que pueden construir una sociedad perfecta. Lo que ella nunca entendió es que detrás de eso estaba Satanás manipulando, llevando a la mujer y a su marido a hacer lo que él quiere. Satanás, y por eso después vamos a ver que en Juan, capítulo 8, Cristo le dice algo a los judíos que es muy interesante, que reafirma precisamente esto que estamos hablando, la escena detrás de esta escena. ¿Quién es el que realmente está manipulando el proceso? Por eso quiero que sepa algo. Cuando usted dice yo no creo en la Biblia, no creo en Dios, no creo en Cristo, no creo lo que Dios me ofrece, realmente usted es una persona como cualquier ser humano cuya mente ha sido controlada por Satanás, como pasó con la mujer. Por esa razón la Biblia nos enseña que en un creyente el campo de batalla por excelencia es ¿dónde? En nuestra mente. Quien controla tu mente, controla tu vida. Satanás controla la mente de Eva y controló su vida. ¿Se entiende la idea? Fíjese un detalle, una historia que siempre cuento. Un hombre iba por una ruta en el medio del campo, 3 de la mañana, 20 grados bajo cero, se le pincha un neumático. El tipo se baja, mira la goma pinchada, mira está en el medio de la nada, una oscuridad total, cambiemos la rueda. Va donde quiera que en ese coche está el crique y la rueda de auxilio, levanta la tapa, está la rueda, pero no tengo el cricket. A no ser que usted sea el hombre verde, increíble oscuro, Superman, lo que sea, y levanta con una mano el coche, si no tiene cricket no lo levanta. Y no tiene cricket, ¿cómo hago para cambiar la rueda? Saca el teléfono, voy a llamar al auxilio mecánico. No tiene señal. Y ahora, 20 grados bajo cero, me estoy chupando frío de aquello, no tengo forma de arreglar el neumático, no tengo señal, ¿qué hago? Estoy en medio de la nada, es un peligro, y de golpe mira así como a 500 leguas, ve que hay una casa. Yo dijo, voy a ir a buscar auxilio ahí. Empieza a caminar hacia la casa. Y a medida que iba caminando, empieza a pensar, pero hace frío, che. O sea, el tipo no va a querer levantarse. Dice, no. En el campo la gente son todos, bueno, y sigue caminando. Pero son las 3 de la mañana, el negro me va a decir, loco, ¿qué te pasa? ¿Sos un desubicado? ¿Ve? No, y sigue. No, pero imagínate si el tipo piensa que yo soy un ladrón y va hasta que llega a la puerta de la casa. Golpea y adentro se escucha que dice, ¿quién es? Y este tipo dice, sí, guardate tu cricket que no lo necesito. ¿Qué pasó? Su mente. Pero su mente. Su reacción es porque hubo pensamiento determinado que controló su mente. Quien controla tu mente controla tu vida. ¿Ok? Y Satanás sabe de esto, le metió el verso, la convenció de su verdad,
el hombre y la mujer decidió rechazar a Dios de su vida y se compró el cuento de que ellos, por su propio medio, podían construir una sociedad donde podía reemplazar tranquilamente su justicia, la justicia de Dios, su moral, la moral de Dios. Y esa sociedad iba a ser mejor que la sociedad que Dios le había propuesto a Adán y Eva para edificar, para construir. Y volvemos a lo mismo. Esa sociedad que es donde nosotros vivimos es una prueba irrefutable, incontrastable, de que esta pretensión de árbol codiciable para alcanzar la sabiduría nunca se dio. Y es imposible que se dé, porque en tanto cuanto Dios no está presente, no es posible construir esa sociedad, donde uno a través de la rebeldía contra Dios y contra su palabra, podemos llegar a desarrollar una sociedad sabia, una moral sabia, una justicia sabia. ¿Estamos entendiendo lo que le estoy compartiendo? ¿Sí o no? Por eso fíjese que nosotros nos manejamos la vida con nuestra propia moral. Nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que le conté un poco el domingo, la predicación. Vieron que nuestra moral es una moral donde somos totalmente indulgentes con nosotros mismos, pero respecto a los demás no. Le conté el caso de hace un par de días, me pasó un coche arriba de la autopista, casi rozándome, un desastre, o sea, si no reacciona a tiempo podría haber provocado un accidente. Y lo primero que uno se enoja, que hace enoja, toca la bocina, dice, ¿qué hace, loco? Y lo que sea. Y el primer pensamiento que me viene a la mente, ojalá que choque y quede cuadripléjico toda tu vida. Y ojalá que estando en tu cama, lo único que tirado, inválido, lo único que pasa por tu mente es esa escena donde, por quebrantar la norma de tránsito, quedaste en ese estado. Qué feliz que soy. ¿Ok? Ahora, todo lo que manejamos, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos quebrantado nosotros mismos las normas de tránsito? Pero cuando te agarra la policía, ¿qué decir? No, mire. Y empieza los judicativos. El otro día vi un video que era interesantísimo. Estuvieron filmando, vieron que está los controles de alcoholemia en la ciudad, y estaban filmando todas las excusas. Mirá la excusa que cuando te para y te da, había un tipo que le dio un alcohol como 3 y pico, imagínate una locura. Y las excusas que el tipo daba de por qué no había tomado y por qué no tenía que retener el coche. Pero somos así. La moral subjetiva nos lleva a ser totalmente injustos. Lo que es mío es siempre bueno, lo que es el otro siempre malo. Es lo que le dije el día que llegamos acerca, por ejemplo, del tema de la pelea de los chicos. Si tu hijo se peleó con el hijo del otro, no te metas. ¿Por qué? Porque los padres, como todo bueno exponente de nuestra propia moral, nunca vamos a ser objetivos, nunca vamos a reconocer que la culpa es de nuestros hijos, sino que la culpa es del otro. Mire cómo será este nivel de negación que los padres muchas veces tenemos respecto de lo malo de nuestros hijos, lo llevamos hasta el terreno muchas veces de lo absurdo. O sea, nuestros hijos nunca son malos, siempre son buenos. ¿Hasta qué punto? Hasta que ni siquiera tiene defectos físicos. Vos decís, pero tu hijo, mirá, no ve bien. No, mi hijo tiene una visión 10 sobre 10, no 100 sobre 100. Pero el negro, vos ves que el negro tiene que achicar los ojos como el pastor Pau para poder ver, y encima así no ve, encima camina 2 pasos, se lleva puesto la mesa, la silla. No, loco, tomátela. Si vas a venir a criticar a mi hijo, vos sos un envidioso de porquería, porque tu hijo es una basura, es una asquerosidad, y vos por envidia querés decir, vamos a ser honestos, nunca nadie escuchó o presenció o vio una historia similar. Esto ocurre, esto es cierto. Hay padres que llegan a nivel de negación, que su hijo se está muriendo, te dice que el pibe tiene más salud que Superman. ¿Se entiende? Bueno, eso es nuestra moral, nuestra justicia. Nunca es justicia. ¿Okay? Gracias a Dios hay una señorita que fue y apagó esa luz. Yo ya me estaba levantando temperatura, fuera broma. Porque no puede ser que del primer día estoy diciendo, esa luz hay que apagarla, nadie la apagó.
¿Quién de ustedes se va de su casa? ¿Cuántos de los que están presentes dejó todas las luces de su casa prendida para venir acá? ¿O usted no se tomó el laburo antes de salir de ver que la luz esté apagada? ¿O es cierto o no? Pero es nuestra moral, nuestra justicia. Eso no es mío, no me interesa, que gaste. Pero lo mío no. ¿Es cierto o no es cierto? Yo en mi casa voy a cuidar de no, pero acá o donde sea, ¿qué me interesa? No es mío. Ese pensamiento es un exponente del pensamiento del ser humano en su justicia. Es injusto, pero Dios es justicia total y Dios es un juez justo. Es lo que dijimos, no me acuerdo si ayer jamás Dios va a tener por inocente al culpable. Por esa razón la Biblia dice, por cuanto todos los seres humanos pecamos, estamos destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Esto significa que no hay nadie, por más moral y justo cree que es, te acerca a la justicia de Dios. Ya vamos a ver ese pasaje más adelante, pero este es un concepto, esta idea que me gustaría, y ya vamos terminando, que queden claros. El ser humano rechazó a Dios, expulsó a Dios de su vida y creó una sociedad que en sus aspiraciones es una sociedad rebosante de sabiduría. En la práctica es una sociedad totalmente enferma y corrompida. Es el exponente de una justicia que es totalmente injusta y una moral que nunca nos lleva hacia el bien, sino hacia el mal. Esto es la consecuencia a nivel familiar, social, lo que sea, y personal, que el ser humano ha logrado en su propia persona, en su propia familia, en su propia sociedad, cuando decidió expulsar a Dios de su vida. Pero dice la Biblia que el hombre en su necedad tuerce su camino, pero después le echa la culpa a Dios. Y es interesante esta idea, lo vamos a ver mañana, con un ejemplo para que usted entienda cuál es este concepto. Pero la idea es esta, mis amigos. Usted puede comprarse el cuentito de que puede seguir lejos de Dios en su vida, puede seguir viviendo una vida donde Dios está dentro de la categoría dual, o sea, dual de dualidad de dos, en esta categoría dual donde no quiero ni necesito estar en sujeción a Dios y su palabra, quiero seguir estando en sujeción a mi propia moral, sin Dios. Pero ¿por qué después se queja que la cosa anda mal? Así que vivimos en esta sociedad dual donde el hombre se rebeló contra Dios y se compró el cuento de que puede desarrollar una sociedad y una moral y una justicia, una filosofía de vida y todo lo que tiene con la sociedad que vivimos que es sabia. Pero la realidad es que nuestra vida cotidiana muestra que esto es absolutamente una falacia, una mentira. Así que mi pregunta es, nuevamente, ¿qué lado estás? Y si estás conforme del lado donde estás parado. Si no es así, tendríamos que comenzar otra vez, despojarnos de un montón de prejuicios, preconceptos que tenemos en la mente y tengamos la mente abierta para ver, bueno, ahora quiero conocer cuál es la propuesta que Dios está haciendo, que la propuesta que Dios nos trae sobre esta cuestión. ¿Se entiende la idea? Estamos acá, nos perdimos. ¿Ok? Así que la pregunta es simple, ¿qué vamos a hacer con todo esto? No se pongan contentos ni esté saltando en la idea que ahora después le voy a pasar antes del almuerzo una tareita para mañana. Qué feliz que se puso Jamil, etc. Una sonrisa oreja a oreja.
reluciente su bracket de la felicidad. Pero este es el problema que nos toca, y este es el problema más acuciante que el ser humano tiene que resolver. Y por más que usted me diga, pero pastor, la moral no es una cuestión tangible, entre comillas, o la justicia, quiero decirte algo, es lo que estamos diciendo desde ayer. Dios creó un ser dual, dos partes, material e inmaterial. Y lo que le permite al ser humano vivir o conectarse con dos mundos diferentes, pero fundamentalmente le permite al hombre tener relación y conocer a Dios. El ser humano ahora busca potenciar la parte material porque decidió desprender la parte espiritual, lo que tiene que ver con Dios. Y que en su vida material, en una sociedad material, puede crear sabiduría, en todo sentido. Lo que yo le digo es, lo que ocurre en un mundo repercute en el otro. Lo que ocurre en el plano espiritual repercute en el plano material cotidiano. No, yo le dice la palabra de Dios. Y con esto en mente, mis amigos, pongámonos un poquito a reflexionar. ¿No será que realmente mi vida ha sido la de alguien que ha puesto el carro delante del caballo? Que si bien veo que hay movimiento, pero no es el movimiento que debería existir natural cuando usted coloca el caballo delante del carro. ¿Y no será que este problema es porque realmente es mi problema, mi relación con Dios? Y es una relación que está totalmente destruida por causa de mi pecado, de manera que Dios no está presente y esto es lo que está ocurriendo, repercutiendo en mi vida. Es para reflexionar, es para que esté meditando. Me gustaría que se tome tiempo, mientras comemos, estamos en la playa, lo que sea, mientras estamos tomando unos mates, conversar un poquito sobre esto y tratar de uno, digamos, liberar o sacar realmente sobre esta cuestión y si será cierto o no que realmente el problema mío es que Dios no está presente y yo necesito que Dios venga a mi vida. ¿Se entendió la cuestión más o menos? Tampoco nos perdimos. ¿Se entendió? ¿Sí? Y si hay una palabra que usted no entendió, anótelo y después me lo pregunta, le digo qué es lo que significa, no hay ningún problema. Termino con una palabra de oración, David. Oramos.